Bueno, les voy a mostrar esta pintura paradigmática de Holbein, que es Los Embajadores, así se llama. El nombre verdadero es Jean de Dinteville y Georges de Selve, así se llama, que son este Dinteville, que es este personaje, era embajador de Francia en Inglaterra, y el otro era obispo de Labour y era emperador era embajador entre la Santa Sede, Venecia y el Imperio Romano Germánico, es decir, que eran funcionarios de los gobiernos que, digamos, tenían estas misiones diplomáticas entre un lugar y otro, ¿no? El personaje de la izquierda es el que le encarga el cuadro, y él ha tenido un papel central, Dinteville, en las negociaciones entre Inglaterra, Francia y la Santa Sede Romana, ¿no? Porque el rey de Inglaterra, que era Enrique VIII, que es este que les dije yo que lo había contratado a Holbein y que lo había puesto como pintor de la corte, que había estado casado con la Ana Bolena. Bueno, ese tuvo 6 esposas: la Catalina de Aragón, la Ana Bolena, la Maris de Cleveris, qué sé yo, hay un montón, Ana de Cleveris, bueno, un montón. El asunto es que el rey pide la anulación de su matrimonio, y de uno de los matrimonios, yo ya no sé de cuál, del tercero creo, y el Papa se opone. Entonces tienen muchísimos problemas con el Papa, y se viene allí el gran problema entre los protestantes y los católicos. Entonces lo excomulga el Papa, lo excomulga al rey, y ahí es donde viene el cisma de la Iglesia. Bueno, parece que el obispo de Canterbury era el que le había permitido que anularle el matrimonio. Bueno, todas estas cosas. Entonces, en esta situación, este personaje fue muy importante porque es el que tenía que hacer las negociaciones para que no lo excomulgaran al rey con el Papa, ¿no? Entonces, bueno, en ese dilema es que aparece este personaje que le pide a Holbein, y un personaje importantísimo, que haga que pinte un cuadro en el que él salga retratado. Ahora, si miramos el cuadro, bueno, digamos, esa sería la situación de la pintura de este cuadro. Si miramos este cuadro, es un cuadro muy, muy raro. Ustedes verán que aparecen los dos personajes que están en los costados de la obra, no están al centro. En general, el retratado que pide que le pinten un retrato se ubica en el centro de la obra. En este caso, están a los dos costados con una organización, podríamos decir, con un eje central que pone hacia los dos lados, organiza el peso, digamos, de los personajes. Atrás hay un cortinado verde y ellos están apoyados o poniendo los codos sobre un mueble que tiene 2 estantes, como ustedes verán. En el estante superior hay una esfera celeste, que la tienen ustedes ahí, y hay objetos de medición del tiempo, como son estos relojes y esto. A ver si tengo, bueno, ahí tienen una aproximación del personaje principal, de uno de los embajadores, para que vean la maestría con el pincel que tiene este hombre, ¿no? La capacidad descriptiva. Ahí tienen los objetos de medición, y también me interesa la proximidad de esta imagen para que vean ustedes la limpieza de las formas, ¿no? Acá no hay una que no se distinga de la otra. Vemos, por ejemplo, este objeto de medición, yo no sé para qué se usa ¿no? Pero fíjense que aquí viene la plomada y están hasta los números, está todo escrito. Es decir, que la descripción superficial de los objetos y su construcción en perspectiva, en este caso, están perfectos. Y además se pueden identificar y recortar unos de otros, como normalmente sucede con las formas
cerradas, ¿no? Aunque la luz nos hace olvidar un poco esa cerrazón de la imagen, porque como se percibe como una luz mucho más natural que la luz diáfana del Renacimiento florentino. Bueno, tenemos entonces ahí estos elementos, y en la tabla inferior, a ver si tengo, ahí tienen más de cerca para que los vean. Son unas divinuras estas cosas, son realmente unas perfecciones. Y fíjense que, por ejemplo, este objeto, que es un objeto, un poliedro, digamos, fíjense cómo tiene todos estos círculos, porque son relojes, pero cada uno está en perspectiva, y las perspectivas son perfectas, lo mismo que esto. Fíjense cómo dirige los rayos con las distancias perfectas, entonces uno comprende allí el sentido de esa o la forma que tendrían, porque todos los números, las mediciones, todo está hecho en una perspectiva perfecta y con una medición perfecta, ¿no? Bueno, si vamos al estante inferior, vemos que hay un globo terráqueo. Y también hay unos libros, hay 2 libros, hay un laúd, y acá hay unas flautas que están adentro de un estuche, y un compás ahí. Bueno, si estos elementos, acá esto es un himnario que le llaman, que hay una música escrita, los himnos, que tienen que ver con esto de la Reforma Protestante, ¿no? Bueno, en este caso, en este globo terráqueo, está marcada la ruta de Magallanes. Está marcada la ruta de Magallanes y se ve la costa de Brasil también. Es interesante eso, porque es un dato histórico relevante. Imagínense que estamos a muy pocos años del descubrimiento de América, y todo eso realmente revoluciona las cosas del mundo, ¿no? Ahora, todos estos objetos tienen que ver con las ciencias, es decir, los 2 embajadores están de pie alrededor de estos objetos, como inclusive casi como enmarcando, ¿no?, estos objetos que se refieren a las ciencias matemáticas, que son la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Es decir, que el contexto es un contexto científico, ¿no?, y muy propio de la época y muy propio del humanismo. Bueno, si vemos el piso, está hecho con círculos y con cuadrados, no sé cómo es que se llama eso, como un pavimento, ¿no?, con mosaicos o algo así, que también alude o recuerda a los dibujos del piso de algunas iglesias. Puede ser Canterbury, puede ser la Sixtina también, es decir, que es un piso relacionado con el ámbito de lo sagrado. Entonces vemos algo de la ciencia, vemos algo del ámbito sagrado, y vemos acá un crucifijo, no sé si lo ven, que apenas sobresale muy al costado, muy al costado, y casi imposible de ver, como un elemento simbólico más, pero que opera desde las sombras, les diré. Estas cuestiones más propias de la ciencia y otras de la religión, ahí escondidas, como el piso, como el Jesucristo, nos están hablando nuevamente de esta cosa un poco más ambigua que tiene Holbein. Bueno, y adelante está esto que está acá, que pareciera ser, qué sé yo, algo que no debería estar en el cuadro, ¿no?, como algo que es ajeno al cuadro, y en realidad es una anamorfosis. Ustedes sabrán eso, es una anamorfosis. A ver, ahí tienen el himnario, como les dije, que como les decía, es de origen luterano, y los libros también están representando a la imprenta. Y algo que me había olvidado decirles es que
en este globo, que es una esfera celeste, tiene marcados distintos puntos, y entre ellos marcaría el punto que incide sobre Gran Bretaña, ¿no? Bueno, esas cosas tiene ahí. Bueno, como les digo, que eso que está ahí es una anamorfosis, una forma rara, que si uno se aleja del cuadro y se pone en otra dirección, lo que logra ver es una calavera. Lo mismo que este es el cuadro, si uno le pone una cuchara o un espejo convexo, aparece allí la calavera. Esta es la calavera que se forma poniéndose en otro ángulo la cosa, es el objeto ese. Bueno, es raro esto, es bastante excéntrico, y más bien estas excentricidades estarían más cercanas al mundo manierista, que en el resto de Italia, en el resto de Europa ya está sucediendo el manierismo, mientras en los Países Bajos todavía responden a los modelos renacentistas de la época de la crisis, ¿no? Pero todavía renacentistas. Pero estas excentricidades no saben por qué ha hecho esto. En realidad es una perspectiva forzada de una calavera. Antes le llamaban a esta cosa el hueso de sepia, pero no es el hueso de una sepia, es una calavera, y eso ya está archicomprobado. También, como en alemán, este hombre se llama Holbein, pero en alemán Hol, es decir, Ole, y Bein, que se escribe casi igual, nomás que separado, significa hueso hueco. Así que posiblemente esto tenga que ver también, o haga alusión también, a su propia firma. Bueno, es un cuadro muy interesante, muy lleno de incógnitas, y esas incógnitas que nos despiertan tienen que ver sí o sí con la concepción alegórica de la composición, es decir, con esto de distribuir un conjunto de objetos para dar un significado que puede no ser claro para los demás, porque los objetos los elige el alegorista y sus sentidos también. Además, habría que ver cada uno de los datos. Hay miles de datos más que yo por supuesto no les he dicho, pero por ejemplo, este personaje tiene acá un cuchillo en su vaina, y ahí tiene la edad de este hombre. El gorro tiene una imagen de un cráneo. Bueno, hay un montonazo de elementos más que están puestos no porque sí. No es una mera acumulación de objetos. En este caso tienen un sentido alegórico, a diferencia de lo que hacía Van Eyck. Ustedes recuerden que Van Eyck pone objetos en cantidades, y algunos solo por el mero hecho de el gusto por representarlos, que es distinto en este caso, porque sin duda hay gusto por representarlos, además lo hace maravillosamente, sino que además cada uno es un signo más que contribuye al sentido general de la obra. Bueno, les voy a mostrar así muy súper rapidísimamente los retratos de Enrique VIII. Esta es una pintura preparatoria para una pintura de mural que finalmente la hizo. Él salía con el padre, la madre y con la primera esposa. Pero finalmente la hizo, pero se quemó, entonces no existe. Lo único que nos ha quedado es estos cuadros preparatorios para el mural. Acá tienen otra imagen de Enrique VIII para que vean la riqueza de este hombre y la gordura también, ¿no? Todo junto. Eso que para la mirada protestante es un dato, ¿no? Además que si se fijan, todos los elementos que hemos venido hablando relacionados con la herencia tardogótica, con las características propias de los Países Bajos y con esta otra luminosidad traída de Venecia, todas estas cosas aparecen. Bueno, acá tenemos también a la Juana Seymour, que esta era la tercera esposa. Yo creo que de esta se quería separar o anular el matrimonio, pero no estoy segura.
Fíjense también el trabajo con el estilo propio que hemos venido viendo, ¿no? Lo mismo que si se fijan en el tratamiento de las perlas, de los ojos, con los acercamientos, se ven mejor, pero tampoco hay tantas fotos como esta. Y esta es Ana de Cleveris o de Cleves. Y de esta también se anuló el matrimonio. Yo creo que la anulación con esta es con la que se arma el lío con la iglesia, con la sede, con la Santa Sede Romana, ¿no? Porque no lo admiten eso, bueno, y es todo un lío que tiene que ver con la historia personal de Enrique VIII y con el ingreso y el desarrollo de la Reforma Protestante en Inglaterra, en primer lugar, y en los Países Bajos, que a partir de ahí son propiamente todos protestantes, ¿no? Ahí tienen un acercamiento para que vean la perfección técnica, el dominio técnico y los fondos planos, ven los fondos lisos, más que plano de un monocromos, ¿no? Es muy encantador la captación realista, naturalista, realista que hace de los rostros, ¿no? Bueno, esto se los quería pasar rápido, pero sí me quería detener un poquito en esto de la danza de la muerte o la danza macabra, que es en realidad un tema tardogótico, que trata de la universalidad de la muerte, es decir, que nos va a indicar que los goces mundanos tienen su fin y que todos nos vamos a morir necesariamente. Nos ubicamos en el tiempo, más o menos en 1524 comienzan las manifestaciones luteranas y en Alemania, que van a terminar con el ataque iconoclasta que se llama, que luego vamos a verlo más precisamente en 1529. Es en ese tiempo, en el contexto de esas revueltas sociales, que Holbein realiza estos grabados que para los cuales él toma varias fuentes, ¿no? Unos murales con el tema de la muerte, esos murales están en Basilea, y también versiones impresas de la danza de la muerte o la danza macabra, porque estas cosas se hacían durante la Edad Media, entonces ya existían impresos de esos temas, ¿no? Los grabados estos no son del tamaño que lo están viendo ustedes en una computadora, si lo están viendo en un celular, sí, porque son chiquititos, son miniaturas, son del tamaño de una estampita o de un naipe, les diré, ¿no? Miden 6 centímetros y medio, más o menos, por 4,5, una cosa más o menos así. Y está organizado, es un libro que él hace con estos grabados, ¿no? Está organizado en distintas partes. En la primera parte de escenas bíblicas, en la segunda parte hay una relación entre el tiempo bíblico, digamos, y el tiempo histórico. Y en la tercera parte hay personajes de distintos niveles. Este que están viendo ahora es uno de la tercera parte, ¿no? Donde aparecen distintos personajes de niveles sociales también diferentes, ¿no? En el momento en el que van a morir. Y entonces están reyes, emperadores, los nobles, los burgueses. En este caso son burgueses porque es una lady, es la lady. Si está la lady, está el lord, si están los obispos, los abades, el rey, la reina, el emperador, la emperadora, qué sé yo, los jueces, también gente del pueblo que tienen distintos oficios. Bueno, todos esos aparecen estos personajes en la tercera parte. En la primera, como les dije, son escenas bíblicas con la creación del hombre, la expulsión del paraíso, el sufrimiento de Adán y Eva y qué sé yo. De todas maneras, y finalmente termina con un juicio final y con el escudo de armas de la muerte, como si tuviese un escudo de una familia real, ¿no? Pero podemos ver que resuelve en pocas líneas el contexto, pero también muy bien definido. Piensen que esto está aumentado, qué sé yo, por lo menos 6 veces de lo que es el tamaño original. Y los detalles, ¿no? Y además personajes irónicos, satíricos, absurdos, les diré, que nos mueve a risa. Es tan gracioso pensar que se va a morir esta señora porque viene a tocarle el tambor con esas piernas, este esqueleto, ¿no? Los espacios en perspectiva están logrados porque él es
es un maestro. Fíjense el tratamiento de luces y sombras, los distintos valores para dar la sensación de profundidad y los detalles, y elementos alegóricos como por ejemplo la calavera y el reloj de arena, que es lo que nos marca el tiempo efímero que nos toca en esta vida, ¿no? Bueno, acá tienen, esta es la segunda parte, acá es cuando se pasa del tiempo mítico o del tiempo bíblico, les diré, al tiempo histórico. En este caso hay una gran cantidad de muertos, de esqueletos, tocando los instrumentos musicales, porque va a empezar, digamos, la danza macabra, ¿no? Pero nuevamente la arquitectura, fíjense, pocos trazos pero perfectamente definida, construida en perspectiva, y todos los demás elementos trabajados con maestría técnica. Estos están hechos en madera. No logró terminarlos a todos porque el cortador de las maderas se murió, entonces en vez de hacer 50 y algo, que no recuerdo el número exacto, hizo como 42 grabados, pero y se difundieron, porque al ser grabados tenían muchas copias, se hicieron los libros y se difundieron. Acá tienen otro también que es muy entretenido, muy irónico, ¿no? Que es el abad. Ahí la muerte que viene vestida con el traje, fíjense, con el traje del obispo, disfrazado como el obispo, y lo viene a llevar de prepo. Y fíjense, el personaje, que es un abad, es un personaje gordo, que es algo que yo les marcaba recién. Estos personajes gordos son personajes que tienen, digamos, que gozan de los placeres terrenales, de la comida, de la gula, son unos pecadores. Entonces eso en el contexto de la ética evangélica, de la ética protestante, es un pecado más poderoso que para la ética católica. De hecho, este es un abad. Pero fíjense el dinamismo que esto tiene, la gracia, la descripción perfecta de los elementos con muy pocas líneas. Como les digo, acá no tiene el pincel para estar ahí pintando pelo por pelo, pestaña por pestaña, sino que a grandes rasgos nos muestra un lugar agreste, un lugar afuera, un exterior, con este movimiento hacia el interior, es decir, marcando las líneas que dan la profundidad, y a la vez haciéndonos esta historia completa, este relato de una situación tremenda como es la muerte, pero a la vez llevado a un plano casi jocoso, les diré, ¿no? Bueno, acá tienen otra, no les voy a mostrar todas porque son un montón, pero les voy a mostrar algunas. Este es en un interior. Fíjense en el interior cómo él ha procurado trabajar con todos los detalles de la ornamentación, de las decoraciones. Aquí se llama La Monja. Hay un personaje tocando el laúd, fíjense, sentado en la cama, pero hasta los vitrales están ahí atrás, está todo con pocos trazos, en una perspectiva perfectamente comprensible, ¿no? Una perspectiva geométrica. Y la monja que está rezando, escuchando, muy contenta, y la música que toca el personaje del laúd. Mientras tanto, la muerte le está apagando las velas. Le está apagando las velas porque le está diciendo que la luz se acabó, ¿no? Nuevamente el reloj de arena está tirado ahí roto porque se acaba la vida. Y esta es la abadesa que le están sacando a los tirones de adentro de la abadía, y sale la monja atrás enloquecida a los gritos. Fíjense la expresividad de todo esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con estas otras miradas frías como la del mercader de Gise o la de los emperadores, ¿no? Sino que esto es casi expresionista, les diré. Está en el límite del expresionismo, y tiene esta carga de ironía y de absurdo, de marcar cuestiones absurdas, ¿no? Como de alguna manera es la vida. Bueno, nuevamente aquí tienen ustedes el reloj de arena marcando. Bueno, y por último les muestro que es un caballero.
que está luchando con la muerte. Fíjense, la muerte ya lo mató, ya el reloj cayó, nuevamente está en un lugar agreste. Fíjense el cielo, cómo lo construye con distintas líneas que confluyen a un punto, marcando así la perspectiva. Lo mismo que los campos, como con estas líneas arma o da la noción de profundidad. Y el personaje con ese plumaje en el sombrero, lo que quiere decir que es alguien de altísimo rango, pero la muerte no distingue ni edades, ni estrato social, ni nada de eso, y todos están representados con esta, de alguna manera, gracia y también con una actitud burlona, ¿no? Que no hay salida, de que todos vamos a morir. Bueno, si se fijan en la composiciones, son unas composiciones espectaculares con no solo el horizonte y las líneas que confluyen hacia él, como sería en una perspectiva propia del Renacimiento italiano, sino que hay una actividad, un movimiento tan inclusive exagerado, con una serie de ejes, con ejes que tienen distintas orientaciones, lo que lo hace imágenes muy dinámicas, ¿no? Muy dinámicas. Y además, esto de los detalles también dinamiza la imagen, porque el ojo no se puede quedar quieto. El ojo no se queda quieto y como esta persona es tan detallista, vemos que, por ejemplo, la muerte tiene estos textiles metálicos y tiene partes de una armadura como si fuera un caballero, ¿no? Las plumas nos indican que esta es una persona muy importante, el sol se está hundiendo, es el ocaso, y bueno, todos estos elementos, esta cantidad de elementos dinamizan también la lectura de las estampas, porque el ojo va y viene, se va deteniendo acá y allá, y mientras nos reímos de una cosa se nos aparece otra, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería mostrar de Holbein. Espero que les haya interesado y que les guste.